Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Eh, Hoy vamos a continuar, si no me equivoco, con el trabajo que nosotros estábamos realizando sobre el uso de la descomposición en fracciones parciales para el cálculo de integrales de funciones racionales. Quisiera primero hacer como una contextualización de lo que habíamos alcanzado a presentar, creo yo, o creo recordar, me corrigen si de repente alguno de estos aspectos que voy a mencionar no los habíamos discutido, entonces entraríamos a discutirlos, acerca de cómo nosotros podemos generar la correspondiente descomposición de una función racional en fracciones más simples. Nosotros discutíamos que a grandes rasgos el proceso de fracciones parciales, y aquí me devuelvo un poquitico, el proceso de fracciones parciales se estructura en torno a factorizar el denominador de las fracciones, de la fracción que nosotros queremos integrar. Creo que este era uno de los ejemplos que nosotros habíamos mencionado. Entonces yo tengo esta función racional. No olviden que hay ciertas condiciones para poder aplicar el proceso de fracciones parciales. Y una de ellas era que el grado del numerador fuera más pequeño que el grado del denominador. Entonces, cuando se tiene esta condición, el proceso tiene la siguiente estructura. Nosotros factorizamos el denominador y a partir de esa factorización del denominador generamos unas fracciones parciales. Es decir, teniendo en cuenta esta factorización del denominador, nosotros planteamos cuál es la estructura de la descomposición de la fracción original. Y en esa descomposición nosotros teníamos en cuenta que cuando los dos factores en los cuales se descomponía, o los factores, vamos a ver que esto pasa en general, pero supongamos que tenemos dos factores, son lineales y son distintos, la descomposición tiene esta estructura. Y en esta estructura, lo que nosotros tenemos que determinar posteriormente es el valor de los coeficientes que están en el numerador de cada una de las fracciones parciales. Y entonces aquí el proceso clave era la determinación de esos coeficientes. Y entonces la idea era que a partir de una generación de una única fracción, a partir de esta descomposición, nosotros establecíamos una igualación entre los numeradores que nos llevara a un sistema de ecuaciones lineales. Y a partir de ese sistema, nosotros encontrábamos los coeficientes A y B que nos hacían falta en la correspondiente descomposición. ¿Sí les había mencionado yo todo esto en la clase anterior? Por favor, Sí, señor. recuérdenme. Entonces, como les decía, la estructura es factorizo, a partir de la factorización planteo las fracciones parciales y posteriormente encuentro los coeficientes que determinan cada una de esas fracciones.
En esta parte, vuelvo e insisto, de encontrar esos coeficientes, es donde se realiza el mayor trabajo algebraico, porque aquí hay que igualar, hay que tratar como de simplificar y hay que tratar de igualar los correspondientes coeficientes para generar el sistema de ecuaciones lineales. Esta estructura que yo les presentaba, que les acabo como de resumir, es como la idea general para cualquier descomposición de una función racional. Es decir, siempre la estructura es como factorizo, genero la descomposición y luego encuentro los coeficientes. Sin embargo, hay cierta variante cuando el tipo de factorización que se obtiene es diferente a el tipo de factorización que había presentado en esos ejemplos. Y entonces quiero que entremos a discutir, y eso es lo que quiero como presentar en la sesión de hoy, qué pasa cuando el tipo de factorización que se obtiene del denominador tiene una estructura diferente. Y para eso traigo a colación este ejemplo. Quiero calcular la integral de 3x más 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 1. Y entonces el primer paso sigue siendo factorizar el denominador. Pero cuando nosotros factorizamos este denominador en particular, algo especial pasa con la factorización. Y es que en este polinomio, la factorización tiene esta estructura. La factorización de x al cuadrado menos 2x más 1 es x menos 1 por x menos 1. Si nosotros recordamos bien, la vez pasada nosotros mencionábamos que el ejemplo o los ejemplos que hubiéramos discutido siempre cumplían que los factores de la factorización eran factores lineales distintos. Es decir, que cada uno de esos factores era diferente a los otros. Pero en este ejemplo, nosotros vemos que los dos factores son iguales o son el mismo. Yo tengo repetido el factor x menos 1. De manera simplificada, cuando uno tiene una expresión como esta, x menos 1 por x menos 1, uno lo escribe como x menos 1 elevado al cuadrado. Y eso indica que está repetido dos veces el factor lineal x menos 1. Cuando yo tengo este caso de factores lineales repetidos, la estructura de la descomposición en fracciones parciales cambia, porque antes cada factor era un denominador en la correspondiente descomposición. Pero cuando los factores son lineales repetidos, la descomposición en fracciones parciales tiene una estructura diferente. Nuevamente, pues uno tiene varios factores, o perdón, varias fracciones, pero ahora los denominadores van a ser potencias del factor lineal que se está repitiendo. Es decir, ya no es cada factor es un denominador, sino que ahora los denominadores van a ser las potencias hasta el grado más alto en el cual se repite el factor, en este caso pues se repiten dos, de el factor lineal repetido. Entonces, para este ejemplo, donde la descomposición, donde la factorización es x menos 1 al cuadrado, la descomposición en fracciones parciales tiene como denominadores, en primer lugar, x menos 1, y el otro denominador va a ser x menos 1 al cuadrado.
Entonces, este es el factor diferencial más importante que tiene este caso con respecto al anterior. Cuando son factores lineales distintos, cada factor es un denominador. Cuando tengo factores lineales repetidos, los denominadores son las potencias de este factor lineal. Y entonces, en este caso, la descomposición va a ser A, nuevamente aquí tenemos unos coeficientes, A sobre x menos 1 más B sobre x menos 1 al cuadrado. Y entonces aquí nuevamente la idea es encontrar quiénes son A y quiénes son B. ¿Sí me hago entender con la idea de lo que pasa en este caso? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí ven como la diferencia con el caso anterior? Profe, una pregunta. Dime. En esos casos de factores repetidos, ¿el denominador del db siempre va a estar al cuadrado? Depende de la potencia. O sea, si está repetido, es porque aparece esto elevado al cuadrado. Aunque pues vamos a ver posteriormente, hasta ahora me he centrado solamente en polinomios cuadráticos, como por ir paso a paso. Pero si yo, por ejemplo, tuviera que la descomposición es, qué sé yo, x menos 1 al cubo, es decir, x menos 1 por x menos 1 por x menos 1, ahí saldrían tres fracciones, perdón, tres fracciones parciales. Y Ah, vale, entonces profe. el denominador sería x menos 1 al cuadrado y x menos 1 al cubo. Y encima de cada uno de ellos iría un coeficiente desconocido. Entonces, en este caso, pues los denominadores son x menos 1 al cuadrado. Al primero lo llamamos a por convención y al segundo lo llamamos b. ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe, gracias. Entonces, es muy importante a la hora de establecer esta descomposición en fracciones parciales, determinar el tipo de factorización que estamos obteniendo. Vamos a ver más adelante que hay casos donde se combinan los dos tipos y vamos a ver cómo se maneja la descomposición en ese caso. Pero la idea que es importante tener en cuenta en este momento es que el tipo de descomposición se genera a partir de la factorización del denominador. Como les mencionaba, lo que viene a continuación es encontrar quién es A y quién es B. Y para eso reproducimos el procedimiento que realizábamos en el caso anterior. Es decir, digamos que aquí es la diferencia sustancial, el tipo de descomposición que se genera. Pero de ahí para adelante funciona de una manera bastante similar. Y si recordamos, en ese proceso que presentábamos anteriormente, lo que uno hacía a continuación era convertir esta descomposición en una sola fracción. Pero aquí hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Y es que en esta fracción que se genere acá, el denominador debe ser la factorización del denominador original. Esa es la condición fundamental para generar esta fracción. Este denominador que me queda aquí al final o que me quede aquí al final tiene que ser igual a la factorización que nosotros habíamos establecido del denominador que teníamos originalmente. Entonces, ¿cómo se genera esa fracción? Digamos que la idea más sencilla de entenderlo es pensar en esta suma de fracciones no como una suma en cruz, porque si en este caso la hiciéramos en cruz, el denominador me quedaría distinto a la factorización que necesitamos, sino que lo que vamos a hacer es una idea de amplificación de las fracciones. Voy a decirlo de una manera muy sencilla y de una manera un poco coloquial, si se quiere. Si yo quiero poner
esto en una sola fracción con este denominador, lo que yo hago es mirar qué le falta a cada denominador para ser igual al denominador que queremos obtener al final. Es decir, en este caso el denominador que queremos es x menos 1 al cuadrado. Voy a quitar esto de aquí arriba un segundito para ilustrarlo mucho mejor. Este es el denominador que queremos. ¿Por qué? Porque es la factorización del denominador original. Y entonces lo que yo hago es decir, voy a mirar fracción por fracción y voy a mirar en el denominador qué le falta para ser igual a este denominador de acá. Y cuando establezca lo que le falta, eso se lo voy a multiplicar al numerador. Dicho de manera concreta, yo tomo esta fracción y digo, el denominador aquí es x menos 1. Entonces, x menos 1, para ser igual a x menos 1 al cuadrado, tengo que multiplicarle otro x menos 1. No sé si la idea sea completamente clara. Yo tengo aquí x menos 1 para que sea igual al x menos 1 al cuadrado, que es el que quiero tener acá. Yo debería multiplicar abajo por x menos 1. Eso que me hace falta multiplicarle al x menos 1 es lo que le voy a multiplicar al numerador. Y entonces, como aquí hace falta x menos 1, al numerador lo voy a multiplicar por x menos 1. Y entonces aquí arriba pongo a por x menos 1. Luego sigo con la siguiente fracción. Y entonces yo digo, aquí el denominador es x menos 1 al cuadrado. Para que sea igual a x menos 1 al cuadrado, no le hace falta nada, porque esto ya es x menos 1 al cuadrado. Entonces, como no le falta nada para ser igual a x menos 1 al cuadrado, pues arriba no le voy a multiplicar por nada. Y me va a quedar simplemente el b. Y a partir de eso, escribo esta descomposición de aquí en una sola fracción. Esa es la idea más simplificada que hay para realizar ese proceso de unificar las dos fracciones parciales en una única fracción. Se puede aplicar también incluso a los casos anteriores y de hecho se aplica implícitamente. Cuando yo hago la suma en cruz, cuando tengo factores lineales distintos, en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar arriba lo que le falta al denominador para ser igual al denominador completo. Y aquí tengo esta fracción, cuyo denominador, vuelvo y repito, es la factorización del denominador original. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me siguen con el procedimiento? Sí, señor. Y entonces aquí vuelvo y hago lo que he venido haciendo. Y es igualo los numeradores. Entonces miren que acá voy a ver si lo puedo poner todo en un solo renglón. El tercer paso. Igualo los numeradores. 3x más 1 igual a por x menos 1 más b. Desarrollo esta expresión. Miren que aquí me queda a por x menos a más b. Y con esta es que hago la igualación de coeficientes. Y recordemos cuál es la idea de esa igualación entre los coeficientes. Yo tengo esto al principio. Ay, no me deja sombrear solo esto. Yo tengo esto al principio y tengo esto al final. Entonces, lo que está antes de la x
lo igualo con lo que está antes de la x. Y entonces aquí me queda que a es igual a 3. Y lo que está después de la x, es decir, esto de acá, lo igualo con lo que está después de la x al principio. Y entonces aquí me queda menos a más b igual a 1. Y entonces aquí me quedan estas dos ecuaciones. En este caso sale mucho más sencillo, porque aquí ya a está despejado, ya sabemos que a tiene que ser igual a 3. Y entonces, a partir de la segunda ecuación, con a igual a 3, obtengo el valor de b. Y entonces tengo el valor de a, el valor de b, y me queda la correspondiente descomposición. Esto era a sobre x menos 1. Como a vale 3, pues me queda 3 sobre x menos 1. Y aquí más b sobre x menos 1 al cuadrado. Y aquí como b vale 4, pues me queda 4 sobre x menos 1 al cuadrado. Y aquí me queda la descomposición de esta fracción que yo quería integrar. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. No quiero hablar por el momento de el cálculo de estas integrales, aunque el proceso digamos que es relativamente sencillo. No olviden que el propósito de toda esta descomposición en fracciones parciales es que la integral original que yo tenía quede descompuesta en integrales más sencillas. Es decir, con esta descomposición, la integral me va a quedar partida en estas dos integrales. Y cada una de estas integrales se puede calcular a partir de los métodos que nosotros ya conocemos. Principalmente procesos de sustitución o de fórmulas que hayamos discutido en las clases anteriores. Aquí el núcleo realmente está en cómo descomponer la fracción. Entonces quiero, antes de mirar otro ejemplito de esta misma idea, como recapitular la idea general de este método de fracciones parciales. Yo tengo una fracción, a partir de la factorización del denominador, genero una descomposición en fracciones y posteriormente determino de manera precisa cuál es la descomposición encontrando los coeficientes que hagan falta. Y para ese proceso, pues es que se hace toda esa igualación y todo ese desarrollo. Aquí ustedes pueden ver cómo el proceso de cálculo de cada una de las integrales, si quieren anotarlo, para revisar cada una de las integrales que, como repito, son simplemente aplicación de métodos que nosotros ya habíamos discutido en clases anteriores. Para decirlo de manera más concreta, cada una de estas integrales se calcula por medio de sustitución. Esas dos salen por sustitución, naturalmente haciendo la sustitución adecuada. Quiero mirar otro ejemplito de este caso de factores lineales repetidos. Como les digo, por el momento estoy centrado en denominadores de grado 2. Ya vamos a ver más adelante cómo generalizar esto a cualquier tipo de denominador, siempre y cuando, claro está, se pueda realizar la factorización. Quiero que miremos este otro ejemplito. Y aquí voy a tratar como de resumir las ideas para tratar como de clarificar. Aquí me salta un pedazo que es bastante importante.
Supongamos que quiero calcular esta otra integral, la integral de 7x más 6 sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Cuando yo factorizo el denominador, este denominador rápidamente se factoriza de la siguiente forma. Este denominador es x menos 2 por x menos 2. Ustedes pueden revisar el caso de factorización. Es un trinomio cuadrado perfecto. Lo cierto es que al factorizar esto me queda x menos 2 al cuadrado. Y entonces a la hora de generar la descomposición en fracciones parciales, y aquí voy a necesitar esto de acá, más esto de acá. Las fracciones que me quedan tienen la siguiente estructura. Los denominadores son x menos 2, es el factor, la potencia primera del factor lineal repetido, y aquí quedaría x menos 2 elevado al cuadrado. Y arriba de cada uno de ellos me quedarían los dos coeficientes que tenemos que encontrar. Entonces aquí sería a sobre x menos 2 más b sobre x menos 2 al cuadrado. Y cuando lo convierto en una sola fracción, siguiendo esa pauta que les mencionaba hace un rato, de multiplicar arriba lo que le falta abajo para ser igual a este denominador, pues me queda esta fracción. A por x menos 2 más b sobre x menos 2 al cuadrado. Si es claro hasta ahí donde tengo sombreado el funcionamiento de este ejemplo, el funcionamiento del método. Sí, señor. Los demás, ¿sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, profe. Y entonces, pues viene el proceso algebraico, que es un proceso que a veces se ve como demasiado, no sé, como enredado, pero que cuando uno lo mecaniza se va haciendo cada vez más fácil, que es igual a los numeradores y a partir de eso genero como la simplificación de este numerador para igualar los coeficientes. Entonces aquí en este caso me queda a es igual a 7 y menos 2a más b me queda igual a 6. Que cuando resuelvo ese sistema, pues tengo que a es igual a 7 y b es igual a 20. Y obtengo la descomposición para el cálculo de las integrales. ¿Sí estamos como claritos hasta ahí? ¿Sí es clara toda la estructura de este ejemplo? Sí, profe. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Pues quiero ver. Quiero que revisemos el siguiente ejercicio. No voy a pedir la integral por el momento. Lo que voy a pedir es la descomposición en fracciones parciales de las siguientes fracciones o de las siguientes funciones racionales. Quiero que miren con cuidado y revisen el proceso. Voy a coger uno de un caso y el otro del otro. Entonces, la primera va a tener, aclaro de una vez, factores lineales repetidos. Va a ser 2x más 6 sobre x al cuadrado, y estoy trabajando con denominador de grado 2 todavía, menos 8x más más 15.
quiero que descompongan esta, que va a tener factores lineales distintos, y quiero que trabajen esta, que va a tener factores lineales repetidos. X al cuadrado menos 6x más 9. Entonces quiero que tomen esas dos, hagan el ejercicio completo con cada una de ellas, de realizar la descomposición. Como les digo, por el momento no me meto con las integrales. Las integrales en teoría se simplifican una vez uno haya hecho la descomposición. Entonces quiero que revisemos ese proceso de descomposición y quiero que identifiquen en cada caso cuál es el procedimiento que se debe seguir. Quiero que miren eso unos 10 minuticos, creo que 5 minutos por cada uno de ellos es suficiente, y entramos a discutir cualquier problema que se pudiera haber presentado. Entonces, 10 minuticos para que descompongan esas dos fracciones.
¿Listo? ¿Tuvieron algún problema? No, señor. ¿Tienen ya las descomposiciones? Solo las descomposiciones, no, como les digo, no vamos a hablar de integrales. ¿Quién me regala la descomposición del primer ejercicio? ¿Sí la hicieron? ¿Sí la terminaron? Profe, una pregunta. ¿Las descomposiciones te refieres a cuánto nos dieron las variables o cómo? La descomposición son las fracciones parciales en las que se separan, ¿no? O sea, esta fracción y esta fracción. Ah, entonces yo, si quieres, yo te digo el primero. Dígame el primero, por favor, ¿cómo queda la descomposición? El primero me dio 8 8, sobre x menos 5, x menos 5, pues más, más menos 6 sobre x menos 3. 6 sobre x menos 3. Bueno, y como viene con un menos, este menos se podría transferir acá y quedaría menos 6 sobre x menos 3. ¿Sí estamos todos de acuerdo con ese resultado? Sí, señor. Y el segundo, ¿cómo queda la descomposición en el segundo? ¿Se alcanzaron a mirarla? ¿Alguien la tiene? Aún no, profe. Esa aún no. Tenemos 3 minuticos entonces para que la terminen a ver. ¿Quién me dice cuánto da esa segunda descomposición? O me echo la descomposición de la segunda función.
¿Listo? Sí me hicieron la descomposición del segundo. Sí, profe. Regálamela, por favor. Menos 3 sobre x menos 3 más Sí. menos 7 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O les dieron valores diferentes? No, profe, me dio así. Si es claro entonces cómo funciona el proceso de manera básica, tanto para el caso de factores lineales distintos como para cuando los factores son lineales repetidos. La próxima clase lo que vamos a hacer es tratar de mirar qué pasa con denominadores más grandes, por lo menos más grandes en cuanto a grado. Entonces vamos a ver que ahí se pueden mezclar varios de estos casos y vamos a discutir la manera de manejar esas combinaciones. Por hoy dejaríamos así, entonces nos veríamos el lunes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta luego. Profe, gracias.